Continuamos en Proeconomía y Finanzas. Llegó el momento de hacer una entrevista en piso y en esta oportunidad contamos con el economista Aníbal Isfrán para hablar sobre las perspectivas de la economía paraguaya para el 2023 y para el futuro. Doctor, muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias, Eduardo. Un gusto estar contigo y un saludo especial para la audiencia. Doctor, como punto de partida, la economía paraguaya acumula varios años de complejos con crecimiento menor probablemente a años anteriores. Eh, ¿En qué punto de partida arranca la economía paraguaya teniendo en cuenta este periodo de 2019 hasta el 2022 para esa perspectiva a partir del año 2023 en adelante? ¿En qué situación en líneas generales nos encontramos bajo su visión, doctor? Sí, así como dijiste, fueron varios años complicados, ¿verdad? Estamos saliendo de una pandemia, estamos saliendo de una sequía con una situación difícil, alta inflación, complicaciones de precios del petróleo y otros. O sea, estamos en una situación complicada, pero creo que estamos en un principio de recuperación. Pienso que esa es la palabra adecuada para describir a la situación económica, con problemas puntuales de alguna manera se pueden afirmar, pero fuertes crisis complicadas que hemos pasado, y pienso que la economía va a empezar a crecer el próximo año en circunstancias probablemente positivas. Esperamos una recuperación del sector agrícola, recuperación del sector ganadero, y creo que tenemos oportunidades importantes a nivel de recursos naturales que tenemos y posibilidades de crecimiento verde, crecimiento sostenible para la economía en general. Ese punto, el del crecimiento verde, probablemente marque la agenda de los próximos años de Paraguay, teniendo en cuenta de que lo que justamente se busca es de tener un crecimiento sólido, sustentable y que justamente sea lo suficientemente robusto para encaminar a la economía paraguaya, doctor. Creo que va a marcar la agenda no solamente de Paraguay, creo que el nuevo estilo de crecimiento que debemos de seguir es un crecimiento sostenible en términos de considerar dentro del proceso de crecimiento los aspectos económicos, ambientales y sociales. En este año hemos tenido dos afirmaciones importantes a nivel internacional respecto a la trascendencia que se le va a dar a nivel internacional a los aspectos ambientales, a los aspectos del cambio climático, por ejemplo, con la reciente conferencia de Egipto, en el cual se afirmó el compromiso de las naciones mundiales, por sobre todo, de insistir en un proceso de combate sostenido al cambio climático, y Paraguay va a ser un jugador importante en términos de que posee aún recursos naturales y puede recibir asistencia importante. O sea, mucho depende de alinearnos a las condiciones nuevas de producción y poder aprovechar eso. Eso por un lado, por el lado del cambio climático, por el lado de la reciente conferencia de Montreal sobre biodiversidad, también se han dado pasos en conservación de la biodiversidad y en provisión de recursos para aquellos países que así lo hagan. Para el año 2023 puntualmente, doctor, el Banco Central, organismos multilaterales prevén un crecimiento de entre 4 y 5% con un fuerte impulso por parte del agro. Esa es la visión que se tiene para el año 2023. ¿Qué características prevé para el año que viene para la economía? Sí, yo creo que eso es muy factible, con alta probabilidad se va a dar eso como un crecimiento resultado ya de las condiciones agropecuarias. Ya se ve cómo está la producción de soja fundamentalmente en la agricultura, ¿verdad? Entonces la producción es buena, con una zafra buena como la que se espera tener, y probablemente también con precios altos a nivel del precio de la soja, de los commodities en general. Eso puede ser un crecimiento importante en esa línea. Considerando que el año pasado la producción fue increíblemente baja, ha llegado a algo así como 3 millones de toneladas de producción de soja, cuando se hablaba siempre de entre 9 y 10 millones. O sea, fue una producción muy, muy baja, por lo tanto vamos a tener un efecto rebote importante,
Y no olvidar también que con el proceso de control de la inflación que se está dando, las perspectivas hacen que la gente quiera invertir más. Ujú. Doctor, la economía paraguaya se vino estancando justamente, es lo que estábamos comentando también. Habló sobre el potencial de la economía verde y cómo esto puede robustecer a la economía. Con ese punto de la economía verde, ¿qué más puede hacer Paraguay para tener un crecimiento más sólido y que justamente los beneficios del crecimiento económico también vayan permeando en los sectores sociales más necesitados? Bueno, estamos viendo características importantes de ese tipo de crecimiento que creo que es el que va a llenar la agenda de los próximos años. Ya tenemos inversiones importantes en el norte del país, como el caso de Paracel, por ejemplo. Hasta ahora la inversión privada más importante que se ha dado, estamos hablando de algo del entorno de 3.000 a 4.000 millones de dólares. Estamos hablando de crecimiento eh, importante, de algo así como 200.000 hectáreas de reforestación que se va a tener en esa región y que va a dar también trabajo a una gran cantidad de personas, inversiones industriales. Hemos tenido recientemente cementeras, vamos a tener inversiones como esta de Omega Green, inversiones en hidrógeno verde, o sea, creo que hay un potencial grande que se está empezando a dar. O sea, creo que este potencial ya no es solo potencial, ya está siendo realidad gradualmente y va a tomar un punto central. Tenemos la reciente información de la apertura del mercado de la carne de Estados Unidos, que también está relacionado con todo este tipo de crecimiento verde, porque es carne que debe ser certificada y que debe tomar en condiciones la manera de la producción y que debe ser una carne de seguro producida bajo estándares de alta calidad y estándares que considere los factores ambientales, sociales y económicos, ¿verdad? Entonces tenemos eso, ya tenemos la posibilidad de continuar accediendo con los commodities soja, por ejemplo, a la Unión Europea, pero todo esto se va a dar en un marco de que se cumplan los estándares internacionales. Recientemente ha anunciado la Unión Europea que desde el próximo año gradualmente van a empezar a cortar el acceso a aquellos productos que sean fruto de la deforestación. Nosotros ya tenemos básicamente toda la producción de granos, puede ser certificada gradualmente y acceder a los mejores mercados. O sea, yo le veo como una gran oportunidad en ese ámbito y que Paraguay allí se puede destacar porque sigue siendo uno de los países que tiene mayor cantidad relativa de recursos naturales, sigue siendo uno de los pocos países del mundo que su huella de carbono es positiva, es decir, que la capacidad de regeneración que tiene toda la naturaleza del territorio paraguayo es superior al gasto que producimos o a la contaminación, entre comillas, que producimos con nuestro modo de vivir y producir cosas. Nosotros seguimos teniendo un balance positivo en términos de huella de carbono, que muy pocos países en el mundo lo tienen. Es más, te cuento, nosotros nos vendemos bien lastimosamente a nivel internacional. Creo que necesitamos hacer un discurso, tener una narrativa de decir Paraguay es un país que tiene posibilidades infinitas prácticamente a nivel de crecimiento verde. Paraguay tiene una mejor huella de carbono que Costa Rica. En cambio, Costa Rica se vende mucho mejor que nosotros internacionalmente y recibe inversiones millonarias. Nosotros podríamos hacer lo mismo. Doctor, un punto fundamental en todo este tema de la economía verde es el financiamiento. Inclusive hay iniciativas de financiamiento ya exitosas desde el sector privado. El gobierno estaría incursionando y viendo también la posibilidad. ¿Cuáles son las justamente posibilidades que se observan en esto para Paraguay, tanto desde el sector público como desde el sector privado? Infinitas. Ahora mismo el Paraguay, como fruto del buen resultado económico, o sea, del buen resultado en materia de manejo ambiental y social, recientemente, o sea, hace unos años ya,
ha tenido un pago por resultados del Fondo Verde para el Clima de 50 millones de dólares, por ejemplo. Con eso se está armando un fondo para el combate al cambio climático, que ya el próximo año va a tener como resultado. Ayer o anteayer se anunció un financiamiento al sector privado, también en la misma línea, de 110 millones de dólares que recibió el Banco Sudameris, que lo recibió de la DEG de Alemania, del FMO de Holanda y de Proparco, para justamente financiamiento en materia de sostenibilidad. Ya dijimos cómo está siendo financiado estos 3.000 a 3.500 millones de dólares, o 4.000 probablemente, para hacerlo. O sea, hay suficiente cantidad. Se ratificó recientemente en Egipto la existencia de fondos de más de 100.000 millones de dólares anuales para los países subdesarrollados que trabajen de manera sostenible. Se inicia el proceso de conservación también y unos fondos impresionantemente importantes para el combate o no combate, sino el apoyo a la biodiversidad y a la preservación, que también esto se está creando. O sea, fondos hay, ya depende un poco de nuestra actitud ante ese proceso y a nuestra decisión de cambiar los sistemas productivos a esquemas más sostenibles. O sea, de ninguna manera estamos diciendo no a la producción o no. Decimos que debemos de producir de una manera mejor, en el que cuidemos los elementos ambientales, sociales y lógicamente económicos. O sea, para hacerlo sencillo, y como esto es economía, ¿verdad? Y supongo que lo escuchan muchos economistas, normalmente una función de producción que tenemos desde el punto de vista económico, lo que uno hace es considera la utilización de recursos en general y el resultado productivo, de productividad, y el resultado económico en ese proceso. Bueno, y eso tiene que uno optimizar, usar la menor cantidad posible de recursos y optimizar la producción y la venta de esos bienes, ¿verdad? Y eso ha sido tradicionalmente la manera de hacerlo. Hoy seguimos haciendo lo mismo, solamente que nuestra optimización ya deja de ser una optimización incondicional, sino la optimización está sujeta a preservar el medio ambiente y a hacer el bien a las personas. O sea, Claro. es un avance, digamos, en el proceso productivo, pero todo es hacer lo mismo, solamente de una mejor manera. Doctor, siempre trato de hacer la salvedad. Todo este punto tan importante de financiamiento y de economía verde es justamente para que haya un crecimiento económico. No es que por tratar materias ambientales o por tratar temas de sostenibilidad uno va en detrimento de un crecimiento económico o de un mejor desempeño de la actividad económica. ¿Es así, doctor? Exactamente, Eduardo, es justamente esa la idea. Justamente es eso, o sea, es producir mejor y asegurarnos que se pueda producir hoy y que también nuestros hijos, nuestros nietos puedan seguir disfrutando de las riquezas y las bellezas naturales que tiene el país y el mundo. O sea, es producir mejor, es asegurar el proceso productivo. Eso es todo lo que se habla en estos términos. Nunca decimos, o sea, no hay esa contradicción, Eduardo, entre producción y medio ambiente. No, estos tienen que estar unidos, enlazados, y de hecho, si uno quiere producir, debe estar acorde al medio ambiente. O sea, es cierto, es una restricción global, pero una restricción que no podemos hacer nada. Es el único planeta que tenemos, entonces debemos de cuidarlo, preservarlo, pero encontrar mejores métodos productivos. Cambiar nuestra matriz de producción simplemente es hacer un poquitito diferente lo mismo que estamos haciendo. Doctor, le agradecemos muchísimo su tiempo. Esperamos contar con usted nuevamente. A las órdenes, Eduardo, cuando quieras. Y bueno, un saludo especial a la audiencia y a todo el equipo acá de producción. Feliz Navidad y feliz año 2023. Muchas gracias. Igualmente, doctor.